Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a la primera edición de Debate Abierto del año 2024. Esta es la agenda que le presentamos hoy. La crisis migratoria, ¿qué pasará en el 2024 luego de haber roto récords en el 2023? Samira Gozaine, directora de Migración, estaremos conversando con ella. En materia económica hay muchas preguntas. Una de ellas es: ¿de dónde saldrán los 30.000 millones? Y sencillo, del presupuesto nacional. José de los Santos Chembarría, excontralor, nos estará acompañando. Esta semana política da mucho que hablar, mucho espacio para el debate. Tendremos representantes de las diferentes corrientes: Abraham Carrasquilla, de la campaña de Rómulo Rux; Alma Cortés, de la campaña de Ricardo Martinelli; Armando Aparicio, de la campaña de Martín Torrijos; Ernesto Cedeño, del movimiento Otro Camino Panamá; Richard Morales, de la campaña de la profesora Gordón; y Roberto Donado, de la campaña de Melitón Arrocha. Además, tenemos vocero oficial este día, vocero de gobierno en la figura del ministro Tejada. Y Canal de Panamá y país con respecto al agua y otros temas más. Lo vamos a abordar con Alberto Alemán Zubieta. El menú de hoy está servido. Don Danilo, buen día, no lo veía desde el año pasado. Así es, y llegamos al primer programa del año con el día de los problemas, el día de los grandes problemas familiares. Se ha quedado como perdido. El día de los grandes problemas familiares. Así es. Nuestras madres y abuelas solían decir: no vengas aquí con un domingo 7. Oiga, cierto, no había caído en cuenta. Llegamos al domingo, al famoso domingo 7. Llegamos al famoso domingo 7. Oiga, la votó, esa está buena, me la voy a copiar. Samira Gozaine nos acompaña. Samira, buen día, bienvenida a Debate Abierto. Gracias, Hugo. Danilo, buenos días. Crisis migratoria, hemos estado hablando a lo largo de estos años con usted, con diferentes nombres. Me acabo de hacer memoria: tsunami migratorio, en fin, drama, crisis. Llegamos a este año rompiendo récord. Más de 520.000 personas pasaron por el tapón del Darién. Así es, Hugo, 120.000 niños. Creo que eso es lo que a mí más me impacta. 120.000 niños, de los cuales 50% menores de 5 años. Creo que ese es el número que a mí más me impresiona de toda la tragedia que hemos vivido nosotros en el Darién. Casi 930.000 personas en 4 años y medio han pasado por la selva del Darién. ¿Cuántos han muerto? Esa es la gran interrogante. Hablamos con el Servicio Nacional de Fronteras y nos decía: hemos rescatado los cuerpos de 30. Pero eso es como la punta del iceberg, con una marejada como esta. Mira, según lo que yo oigo de los migrantes y sus testimonios, no tenemos una idea y nunca sabremos cuántas personas duermen a la orilla de los ríos en las noches, y luego cuando viene todo el poder de ese río en la mañana, desaparecen, no sabían nadar. Los haitianos, ¿te acuerdas? Que eran los que más morían ahogados porque no nadaban para nada. Ahora lo que nos cuenta mucha gente son las tragedias de la desesperación de la gente suicidándose en la famosa Loma de la Muerte, porque es tan drástica esa subida, tan difícil, que mucha gente se desespera y simplemente se tira al vacío. Wow. Gente que se ha caído, padres que se han caído tirados detrás de los hijos, o sea, temas muy fuertes que yo pienso que insistimos en que Darién no es una ruta, y que aquellas personas que quieren regularizar esta tragedia es incorrecto. No podemos regularizar que sigan viniendo a través del Darién. Colombia le ha abierto sus fronteras a 27 países africanos. Hay un gran debate ahora mismo en Colombia, debate político, por esta decisión tomada por el gobierno. ¿Eso ha incidido en las nacionalidades que siguen transitando por Darién?
Sí, están aumentando las nacionalidades africanas, porque recuerda que nosotros siempre insistimos que inician su recorrido en Suramérica y pasan a través de Colombia para Panamá. Estamos teniendo un alto número de personas que tratan de ser traficadas a través de los aeropuertos, porque evidentemente la gente no quiere perder la vida en la selva del Darién. Entonces, tenemos nuevas nacionalidades, vietnamitas. Es una nueva nacionalidad que estamos viendo ahora tratando de ser traficada a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Y los estamos encontrando en el Darién. Nada más la semana pasada tuve más de, creo yo, más de 30 devoluciones de ciudadanos vietnamitas y 108 es el número que tuvimos esa semana por Darién. Entonces, el tráfico de personas, como hablábamos, don Danilo, es un negocio tan rentable que además está amparado por esta potencial posibilidad de ser algo bueno, de ser humanitario, permite que la gente la haga y nosotros como países, inclusive estar en esa indecisión, tenemos que ayudar, no tenemos que ayudar. ¿Qué tenemos que hacer ante esta realidad? Ahí el tema tenemos que ayudar, el asunto es cómo hacemos, porque yo creo que en los peores pronósticos nadie había pensado en una cifra tan alta, ¿o sí? No, lo que pasa es que es un negocio, Hugo, es que se ha trastocada la realidad. Ya no estamos viendo personas que huyen guerras, que huyen hambruna, que huyen matanzas. Estamos viendo personas que están queriendo buscar un mejor futuro y que han encontrado en esta vía una vida fácil. No necesitas tramitar visa, no necesitas pasaporte. O sea, legalmente es fácil porque ellos dicen ser amparados por los organismos internacionales en un concepto muy mal entendido, porque todos los países hemos suscrito el Pacto Global para Migración regular, ordenada y segura, no esto que estamos nosotros permitiendo. Don Danilo. Bueno, como bien sabe la señora directora, la Universidad Tecnológica lleva a través de uno de sus centros de investigaciones, el CINEMI, un estudio y gracias al Ministerio de Seguridad y a su dirección, pues hemos podido durante un año acompañar el proceso que implica la migración irregular y realmente hemos podido hacer mediciones y la universidad ha podido llegar a un punto tal de entender desde una perspectiva pues, académica o investigativa qué está ocurriendo aquí. Y desafortunadamente comentábamos hace un momento con la directora que esto es pero de magnitudes tan inimaginables, las cifras, de la plata que estamos hablando, que el negocio del narcotráfico se le queda chico. Entonces, no hay recursos. Entiendo que el ministerio y su dirección se han quedado cortos en recursos. ¿Cómo pretender parar un tsunami que succiona recursos sin que el Estado pueda destinarlos? ¿Qué ve usted como ventana para no sucumbir en una asfixia que nos puede venir? Sí, la única forma es ponerle el nombre correcto a esto. Esto no es un tema humanitario más. Hay que ponerle el nombre correcto. Es un negocio. Y en base a ese negocio que debemos parar porque estás negociando con la vida de seres humanos, los países tenemos que tomar otra actitud. Los países ya no debemos permitir esto. Hay países que tienen políticas de cielos abiertos y nuevamente ahora Argentina ha decidido que no van a poner ningún tipo de reglamentación a ninguna aerolínea, a ninguna nacionalidad, a ninguna país, que todo el mundo llegue. Pero esos países, entonces, esas personas llegan a su país, pero no se las quedan. Es que sí es decisión como país invitar a todo el mundo que llegue, pero ten la estructura legal necesaria, las posibilidades económicas para absorber eso que tú como país soberanamente estás permitiendo entrar. Pero países como Panamá, que nuestra política es más restrictiva con relación a todo, inclusive el ejercicio de las profesiones. Y si usted entrevista a los migrantes, se dan cuenta de que ellos no quieren quedarse aquí, Hugo, porque aquí es difícil trabajar, aquí es difícil poder ejercer una profesión, aquí todo es costosísimo. Entonces, nosotros no tomamos la decisión como país de permitir esta invasión masiva de gente. Nosotros hemos tomado decisiones de que nuestra política sea más restrictiva. Ahora, ya estamos hablando de migrantes de segunda generación o de segunda vuelta, como le estamos tratando de entender. ¿Por qué? Porque resulta que una primera migración llevó a migrantes a países de Sudamérica. Por ejemplo, los de Haití o de Venezuela, otros países, fueron a países de Sudamérica. Allá en Sudamérica, sus descendientes nacieron chilenos o peruanos y luego, ya cuando llegan a Panamá, ya no son haitianos. Salen como chilenos, hijos de haitianos que salieron de Haití. Es decir, este nivel de migración es mucho más complicada. ¿Cómo se está dando la relación con estos países que ahora
vienen a ser Brasil, Chile, Perú, vienen a ser países que ahora ellos están emitiendo migrantes porque nacieron en sus países, aunque sus padres hayan venido de Haití. ¿Qué nivel de acuerdo o de relación hay con estos países de Sudamérica? Bueno, para efectos de Panamá, el perfilamiento es la clave a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no requieren visa. La mayoría de los países de Sudamérica no requieren visa para ingresar a Panamá. Ajá. Pero cuando están pasando por puestos formales, nosotros sí estamos pudiendo detectar si tú eres un turista o si eres un migrante irregular, que estás tratando de usar Panamá para continuar hacia el norte. Entonces, en los aeropuertos nosotros hemos tenido inadmisiones este año que superan las que hemos tenido en cualquier otro año. Incidencias en los puestos de control migratorios también, donde hemos detectado personas irregulares o personas que tienen evasión de puestos de control también. Casi más de 9.000. ¿Y qué ha pasado en el caso de nosotros? Con los que han nacido en Panamá, son hijos de extranjeros que vienen migrando, pero que, bueno, por circunstancias de la vida, nacen en Panamá, que entiendo que hay casos de eso, como Sí, hemos podido percatar. Hay bastantes casos, pero ellos continúan su paso. Yo le comentaba esta mañana que mi medida fue el TPS famoso, las normas que hicimos para tratar de dar algún tipo de asistencia humanitaria en Panamá, porque había esta noción de que la gente se estaba quedando sin papeles. Y ustedes vieron el famoso caso allá en Chiriquí de una niña que se graduó y no tiene papeles, que no es extranjera, es panameña, pero bueno, esos casos en nivel extranjero, lo que nosotros queríamos evitar es que niños en las escuelas estuviéramos sin papeles. Pero la realidad, nosotros hicimos un cálculo de que 250.000 personas aproximadamente podrían estar ilegales en Panamá. Pero desde la fecha que abrimos ese permiso hasta ahorita, solo 10.000 personas han aplicado, Hugo. Solo 10.000 personas. ¿Y ustedes tenían el cálculo de 250.000? Para un bombeo, Hugo, de casi 1 millón de personas. Es mínimo, de verdad es una gota en el océano. Sí. Ahora bien, hablemos de este año. ¿Cómo ha comenzado? Usted me dijo 150, pero no sé si esa es la cifra total que ha entrado este año. Sí, no, este año, por lo menos hace 2 días, llegaron 453 personas. O sea, este año estamos iniciando con cifras muy bajas. El tema, Hugo, es lo siguiente. Tenemos información que existe un río, un puente sobre un río antes de Necoclí, que está caído allá en Colombia y que está represando a las personas porque ese río está infestado de cocodrilos y nadie se atreve a tirarse a nadar. Entonces, esa es una circunstancia que está haciendo que los números bajen. Como ustedes vieron también ayer, y estamos haciendo con la policía, con el Senafrón, conjunto una operación contra todas estas personas que estaban abusando de este servicio de Western Union, utilizando mal su imagen, su nombre. Eso también va a represar a las personas en el Darién, porque estas personas, bien o mal, le daban un servicio a los migrantes, sacaban la plata y se la pasaban a ellos, les estaban cobrando tasas excesivas, más de 18 personas detenidas. Entonces, eso también va a disminuir un poco el nivel de personas. Ahora, por la cantidad de personas detenidas, en este caso de esta casa de cambio de divisa, casa de cambio, me dice que este negocio y otros más al margen de la ley deben estar dándose en esa zona. Ah, no, eso es definitivo y eso hablábamos esta mañana con don Danilo. Es que eso permite otros negocios, que el Estado como Panamá, nosotros no tenemos la capacidad de estar encima de todo. Imagínate tú, yo empecé con migración 1.600 más o menos funcionarios. Hoy día somos un poquito menos de 2.000 y tengo 1.200 personas de esas son operativas. Y no me doy gasto, no, porque nada más en el aeropuerto necesito 900 personas porque son 3 turnos y son 2 terminales, más todos los puertos. Tenemos 44 lugares de puertos que tienen que tener personal y tú tienes que tener personal rotativo. O sea, no existe ahorita mismo presupuesto para que nosotros podamos atender la crisis realmente al nivel que se existe. Hablamos mucho de que había que atender este problema de manera multinacional. ¿Se ha logrado o nos hemos quedado solos? No, yo pienso que estamos como equipo de gobierno muy acompañados porque hemos hecho un trabajo titánico como equipo con todas las instituciones que se involucraron y tengo que agradecer al Ministerio de Salud, al MIDES, al Ministerio de la Mujer, al CENIAF, a SINAPROC, al Ministerio de Gobierno, o sea, a todos los que nos han ayudado, al Ministerio de Seguridad definitivamente. Pero a nivel internacional, más que nada ha sido la declaración de querer ayudar, pero no realmente una ayuda propia que hemos recibido. Ya el Santo Padre en el Vaticano, y gracias a las gestiones de nuestra embajadora, que nos ayudó muchísimo en estas gestiones, logramos con Miroslava que se creara la noción de lo que estábamos hablando, que esto ya no es una tragedia humanitaria, sino es
una situación de un negocio y que hay que ver bien lo que está pasando en el Darién. Pero más de allí, de recibir ayuda económica, de que alguien venga y diga, aquí vamos a asistir, no lo hemos recibido. Del dicho al hecho no ha habido un trecho, sino un abismo. Sí. Bueno, don Danilo. Estamos hablando de cerca de la mitad son venezolanos. Han sido venezolanos durante este año, del más de 500.000 de migrantes irregulares han sido venezolanos. La otra mitad se reparte entre un par de nacionalidades latinoamericanas, pero hay más de 60 países emisores de migrantes y países tan distantes como Nepal, Bangladesh, Vietnam nos decía hace un ratito. África. Ok, para poderse mover desde un lugar tan distante, desde Asia o de África a Panamá, y tener coordinado las escalas, los sitios, llegar a un país distinto al de Panamá, hospedarse, dormir allí y luego venir, se necesita un nivel de organización y de dinero importante. Estamos hablando realmente, migración tiene indicios de que estemos hablando de un negocio tan poderoso y tan complejo como el narcotráfico. Lo único que aquí reemplazamos droga por personas, seres humanos. Definitivamente, no solo migración, o sea, todos los estamentos de seguridad tenemos esa convicción y es evidente por cómo se maneja y por todas las operaciones. Ustedes han visto que Senafron, conjuntamente con la policía, han desmantelado, igual el Senan, un montón de grupos y de organizaciones de traficantes, inclusive de traficantes de drogas que utilizaban a los migrantes para llevar en sus mochilas las drogas. Efectivamente, esto es un negocio que no sabemos las proporciones, las magnitudes, ni quiénes son las personas detrás del mismo. Evidentemente, como les decía, la política migratoria de los países de cielos abiertos permiten que estas personas lleguen en avión y luego entonces desde nuestro continente empiecen a caminar por esta noción de que están protegidos por organismos internacionales que nos exigen a nosotros permitirles su paso y no poder detenerlos, porque si yo pudiese y tuviese un puesto formal en Darién, todas estas nacionalidades que hablamos necesitan visa para entrar a Panamá, como hacemos en el aeropuerto. En el aeropuerto tú no tienes visa, no entras, o tú no tienes perfil de turista, no pasas. Sin embargo, en la selva del Darién, eso es imposible. ¿Qué va a cambiar en cuanto a la estrategia o política de parte de Panamá para el manejo de este tema en este año 2024? Cuando me preguntabas hace un rato cuántos han ingresado, en este año vamos 4.000, más o menos. Ya, personas. 4.000 personas en el reporte que estoy revisando ahorita. 4.000. 4.077 personas han ingresado. En una semana. Más o menos, espérate, te voy a decir. Ayer llegaron 1.400, o sea, ayer subió un poquito más. ¿El total es entonces? Espérame un segundo. Ah, no, mira, al año son 1.400. El número que te di es por el aeropuerto. Es 1.408 lo que llevamos ahorita mismo. 1.408. Sí, porque los números han estado bien bajitos. Ah, el tema del río allá, con los cocodrilos y demás. Sí, exactamente. Ajá, okay. Entonces, espero que este año muchas circunstancias con relación a la política que ha tomado Panamá y al hecho que estamos devolviendo gente. Mira, con el Senan hemos hecho 22 vuelos. Hemos devuelto personas con el Senan y hemos pagado ya 3 vuelos con el Panamá, que también he devuelto más que nada colombianos, que eso es lo que hemos estado deportando. Este año deportamos 703 personas. Es que dentro de nuestra capacidad eso es lo que podemos hacer. Ahora, no sigue siendo una gota también en el mar. Ahora, pero es la demostración de que nuestra intención es que si pudiésemos los devolviéramos a todos. Ahora bien, conversábamos en Telemetro Reporta Matutino esta semana también con Senafront y nos decía el comisionado Gobea que se ha diversificado el Clan del Golfo y tiene sus manos metidas en esto del tráfico de seres humanos. La lógica me dice que entonces sobre los hombros de esa marejada de personas hay otros delitos caminando también. ¿Qué más se ha identificado que vienen con esa marejada, además de los narcotraficantes? ¿Qué más se ha identificado? Mira, hemos encontrado pedófilos, hemos violadores, homicidas. Justamente ayer un ciudadano chino está buscado por tráfico de drogas en Estados Unidos, que vino por ese flujo de Darién y lo logramos identificar y ya está buen recaudo de Interpol. Pero hay terrorismo, hay un montón de delitos que evidentemente es tan sencillo pasar. Han hecho trochas tan grandes. Antes recibíamos 8.000 personas al año y era una crisis. Hombre, ya no son trochas, son caminos de penetración, por las imágenes que veo, ¿no? Así es. Que están incluso en mejor condición que algunas vías del interior del país. Entonces, triste y lamentablemente. Hay que insistir,
Darién no es una ruta y esta migración no es esa migración a la cual le corresponde el refugio, que es una palabra que hoy todo el mundo está insistiendo mucho. El refugio tiene reglas específicas y exige situaciones específicas de antecedentes y estas personas no la tienen. Esa imagen que acaba de pasar de un bebé en pañales, caminando, prácticamente arrastrando los pies, de la mano de un adulto que también va arrastrando los pies, creo, por centenares, que traduce exactamente este drama, esta crisis que va increciendo con el paso del tiempo. Tenemos un acercamiento a lo que podría ser en este año 2024 y las bases de las que se está partiendo. Al fin y al cabo, tenemos que tomar una decisión, no solamente como país, sino como región. Gracias, Amira, por habernos acompañado. Vamos a una pausa y en segundos hablamos del tema económico. ¿Cómo que decía Bill Clinton en su espejo? ¿Qué decía? Es la economía, estúpido. Bueno, hablaremos de economía. En segundos nos acompaña el excontralor José de los Santos Chambarría. Lo ponía en su espejo. Sí. José de los Santos Chambarría, excontralor, nos acompaña. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Hugo. Al fin y al cabo, damos vueltas por todos los temas, pero todo cierra en que tenemos que acudir de la mano de la economía, echar mano de la economía. Por eso siempre nos acordamos del mensaje que Bill Clinton tenía en su espejo. Por favor, don Danilo. It's economy, stupid, decía. Es la economía, estúpido, se decía él a sí mismo. Porque al final, sí, problemas de educación, problemas de salud, pero hay que echar mano de la economía. Este gobierno decidió darnos un presupuesto de 30.000 millones de dólares. Una pregunta clave o básica sería, ¿y de dónde va a salir tanta plata? ¿De dónde ha salido durante este gobierno? Endeudamiento. ¿Y qué capacidad de endeudamiento tenemos nosotros realmente en este momento? Depende de si uno tiene, si el país o quienes nos endeudan están dispuestos a pagar altos intereses, siempre habrá alguien que preste altos intereses. Sí, pero usted lo dice como si fuera una decisión de ellos y que ellos fueran a pagar los intereses. Eso lo pagamos todos nosotros. Sí, pero el pueblo no está consciente de eso. ¿Ah, no? ¿Usted cree? Yo estoy seguro. Cuando la gente habla de, es que el Estado debe responder, la gente estará consciente de que está hablando de cada uno de los habitantes de este país y no de los políticos y del gobierno. Yo creo, Hugo, con toda franqueza y feliz año a todos los televidentes, yo creo que para la mayoría de la población panameña hay temas económicos que no son de su preocupación inmediata. Por ejemplo, a un panameño normal y común no entiende ni probablemente no le interesa qué significa perder el grado de inversión, qué significa estar en la lista CAFI, qué niveles de endeudamiento tiene. Este país debe ya más de 50.000 millones de dólares. La mayoría de las personas están preocupados por el día a día, cómo resuelvo mis problemas personales, cómo yo llevo comida a mi casa, cómo llevo ingresos y cómo vivo, ¿no? Los demás de temas económicos es cierto grupo a quienes les interesa y a quienes se benefician de esta situación. Ahora, el gran problema es que si no entendemos todos el problema en el que estamos metidos, ese sector que usted dice que se está preocupando por el día a día, ¿va a ser revictimizado o va a ser más pobre si no cobra conciencia de lo que estamos viviendo? Bueno, pero la historia... Porque eso se traduce en el momento del voto, ejercer un voto responsable. Pero eso lo hemos vivido en toda América Latina. En todos los países de América Latina el pueblo termina pagando los niveles de pobreza, de mala educación, de mala atención de salud pública, etcétera. ¿Por qué? Porque los ingresos del Estado no van a solucionar los problemas vitales de la sociedad panameña. ¿Tú te imaginas, Hugo, que muchos diputados dijeron que ellos ni siquiera habían leído el contrato de Minera Panamá? O sea, si no han leído el contrato de Minera Panamá, ¿qué tú esperas que te vayan a leer un presupuesto del Estado? Y mira tú el gol que realmente es preocupante, el gol de que todos los traslados de partida tienen que pasar por la Comisión de Presupuestos. Realmente, yo me imagino que en otra circunstancia el presidente de la República
debió haber vetado la ley de presupuesto por ese artículo. Sin embargo, comprendo que políticamente él estaba secuestrado en el sentido de que tenía que aprobar un presupuesto antes del 31 de diciembre. Le metieron el gol, firmó la ley y ahora en adelante el que va a cogobernar en este país se llama la Comisión de Presupuestos. ¿El presidente está secuestrado por la Asamblea? Definitivamente. ¿Por qué lo dice además de este gol? Porque creo que se ha visto en muchas de las decisiones que ha tomado la Asamblea de Diputados y que el presidente no ha tenido la voluntad política de vetarlo. Pero ha sido voluntaria, porque usted lo coloca como que es víctima de un secuestro, a menos que padezca el síndrome de Estocolmo. Lo que pasa es que, y Danilo lo sabe muy bien, esto es un tirijala de un lado y del otro y en base a lo que la gente considera la gobernabilidad, hay que entrar en estos tipos de acercamientos o de complacencias. ¿Qué diplomacia? Acercamientos y complacencias. Don Danilo. Bueno, pero es que ese fue el camino que el presidente se trazó a sí mismo y al trazarse un camino al abismo, pues cayó en él. Porque cuando él gana las elecciones con 33% de los votos emitidos, contados, es decir, con mucho menos de 33, cerca de una cuarta parte del padrón electoral de los ciudadanos que votan, siendo tan bajo esa proporción para darle estabilidad y no recurrir a un gobierno abierto de integrantes que no fueran solo del PRD, porque ve la tentación de que el PRD está estable con una aplanadora en la Asamblea, apostó a darle toda clase de concesiones desde el punto de vista de poder a los diputados y alimentó al monstruo que se lo iba a devorar. Usted ha explicado entonces por qué es víctima de un secuestro. Es casi una tragedia griega. Casi. Oiga, pero la La víctima única que de le esa, hace falta al griego que la escriba. pero la víctima de esa tragedia somos nosotros, señor Contralor, perdón, ex Contralor. Siempre hemos sido. Siempre hemos sido. ¿Qué hacemos para cambiar esa historia? Pones a pensar, sobre todo al inicio de un nuevo año, si la población no analiza la estructura del poder político de Panamá, la estructura del poder político de Panamá. ¿A qué se refiere específicamente? Yo me refiero a las elecciones y a cómo están conformadas las elecciones, qué hay detrás de las elecciones y cómo el pueblo puede tratar de cambiar las reglas del juego. Ok, acabamos de tener la experiencia con el contrato de minería en donde realmente el pueblo en todas sus expresiones sociales se manifestó en contra y logró el empoderamiento. Pero esto va a tener que seguir haciéndose de esa forma porque de lo contrario pasa una crisis, se vuelve a lo mismo y posteriormente vamos a tener otra crisis y yo no tengo la menor duda de que el próximo gobierno, quien quiera que sea, va a vivir de crisis en crisis porque el próximo año va a ser un año de profunda inestabilidad. Hay una frase bíblica, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y se ha convertido en realidad en Panamá en la Contraloría. De aquí en adelante la Contraloría sí puede tirar la primera piedra. Estará libre de pecado gracias a una ley donde ya no tendrá responsabilidad penal, no tiene que responder por sus acciones, pueden archivar la auditoría que quieran a voluntad del Contralor. En fin, esa Contraloría de la que usted estuvo al frente versus la que tenemos hoy, ¿qué distancia hay entre la una y la otra? Yo no soy politólogo como es Danilo Toro, pero esto, Hugo, refleja no solamente la ley de la Contraloría, este es un conjunto de leyes que se han estado aprobando y implementando para el control del poder político en todo el país, no solamente en la Contraloría, por supuesto pasó en la Contraloría, pero tú tienes el control político, por ejemplo, en la ley de descentralización, en la asignación de los gastos de representación, sueldos para los alcaldes y representantes de corregimiento. Que ahí hubo un canje con Contraloría, a propósito, Bueno, se reveló esta semana. Pero digo, a nivel de la Asamblea. Pero esto es un conjunto, esto no es aislado
ni esporádico. Esto responde a una estrategia de mantenimiento de poder. Don Danilo. Bien, si el centro de poder, que es el Ejecutivo, tenía que verse ante un actor con cierto grado de independencia, por así decirlo, que era el Contralor General de la República. Y el Contralor ahora tiene las características que Hugo definió. ¿Cuál es el modelo de control que usted ve que va a imperar en Panamá de ahora en adelante? ¿Cuál es la filosofía del control que vamos a tener? Yo te contesto, Danilo, cuál es el modelo de filosofía que deberíamos implementar. No cuál vamos a tener, porque yo en primer lugar no sé quién va a ganar las elecciones y tampoco sé a quién van a poner de Contralor General de la República. Pero depende tanto de la persona como depende más de la persona que de lo que la ley diga. Yo creo que la realidad te indica que depende de la persona porque las leyes se cambian. O sea, se han hecho leyes a la medida. Es más, incluso usted dijo que estas leyes se hacían con el propósito, era parte de una estrategia de mantenimiento en el poder. Definitivamente. ¿Y lo logrará el PRD, mantenerse en el poder, que es el que ha hecho todos estos cambios por lo menos en estos 5 años? No ha dejado de intentarlo desde el año 19. Mira, si me permites. Desde el 89. Tenemos sí. tiempo. Adelante. El pueblo vota, pero no elige. ¿No? Y te puedo dar 5 casos. Paraguay, el Partido Rojo, 75 años en el gobierno y el pueblo vota. Cuba, 65 años de revolución y tienen partido y tienen elecciones. El pueblo vota. México, desde 1860 y pico, el Partido Revolucionario Institucional en el gobierno. Habrán cambios temporales, pero... Un par de recreos ha tenido. Venezuela, más de 26 años en el poder. Y ahora Nicaragua. Entonces... Pero esos ejemplos no aplican a Panamá necesariamente. ¿Por qué no? Estamos hablando de un esquema de poder que sí efectivamente ha mantenido un grupo en el poder. No, Hugo. Aquí se dio un alternabilidad. Aquí se dio un golpe de Estado en el año de 1968. Sí. Ok. De 1968 al 2024, ¿quién ha estado en el gobierno? A excepción de un periodo que fue impuesto por una invasión porque se desconoció el resultado electoral, que fue el de Endara. ¿No? Después de eso, de Endara vino Ernesto Pérez Valladares, PRD. Después de eso vino Mireya. Después vino Martín. Después vino Martinelli y después vino Varela. O sea, que en el fondo, solo desde 1968 al año 2024, solamente han habido 4 periodos alternos de poder. El resto del periodo lo ha gobernado el PRD. Ahora, aquí lo justo es después de la dictadura comenzar a medir, es decir, en la época democrática. Y el PRD ha estado tantas veces en el poder, ha tenido un gobierno más que los panameñistas, en ese orden. PRD, panameñismo, cambio democrático, son los gobiernos que hemos tenido en la época democrática. Pero el PRD se fundó en el año 1979. Sí. 10 años después del golpe. Por eso le digo que ensayando a ser justos, digamos que no mezclemos peras con manzanas. Vamos desde en la época democrática y ese es el balance que tenemos. No se ha podido mantener en el poder. ¿Lo logrará esta vez? Yo no tengo la menor duda que lo está intentando y lo va a intentar. Pero del dicho al hecho... Ahora, retomando lo que usted nos decía... Yo podría deducir que dependiendo de quién gane las elecciones, qué tan profundo sea el cambio o la radicalización de cambios en el país, podríamos esperar también que haya una nueva ley sobre la Contraloría. Yo creo, Danilo, que tú eres muy extremadamente positivo. Aquí no va a haber cambio en el año 24. ¿Cómo?
No va a haber independientemente de quién gane independientemente de quién gane las elecciones. O sea que la Asamblea va a seguir siendo un poder creciente aislado del Ejecutivo. Al menos que el Ejecutivo le ponga algunas limitaciones. Pero es que analizas, Danilo, quiénes son los candidatos presidenciales que hay y qué posibilidades tienen de ganar. ¿No? Te garantizo, y tú eres analista político en el sentido de que los debates presidenciales no va a haber una propuesta de cambio estructural de gobierno ni ideológicamente ni políticamente. La profesora Gordón apuesta a eso. Bueno, sí, pero las posibilidades de que la profesora Gordón gane las elecciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, piensa usted? Muy pocas. Sí, hasta el momento, pues, el grupo político que la ha acuerpado a ella o que la ha apoyado histórica, que la apoya hoy en día, pero en términos históricos, no ha tenido un porcentaje electoral, digamos así, notorio. No ha logrado sobrevivir ni siquiera como partido político. Ahora, hay hechos y hay eventos en los últimos 2 años donde la izquierda ha sido protagonista. Julio del año pasado, exacto. el tema minero. Y en América Latina ha habido un par de sorpresas electorales que... ¿Habrá espacio para la sorpresa en Panamá? Es la gran interrogante. Yo creo que la izquierda panameña tiene proyectos a más largo plazo, lo sabe, está consciente, y esta es parte de una lucha coyuntural, lo que ha pasado en el año 22, en el año 23, y esto se va a seguir profundizando, y en la medida que se profundice, entonces habrá posibilidades de que la población vaya reaccionando diferente. Fuera de ella, todo fuera lo de demás, ello, todo lo demás igual. se sienten cómodos con la ley, con la nueva ley de la Contraloría, o por lo menos no sienten que van a entrar en tensión con una asamblea que proteja la ley de la Contraloría. Correcto, Danilo. Hay que ser realista y pragmático. Don Danilo, don José, este país se ha endeudado y su deuda prácticamente en estos últimos años, bueno, a niveles astronómicos. Estamos por los 50.000 millones de dólares. ¿Hasta qué punto es sustentable o sostenible una política basada en esto? ¿Y cómo califica usted esta política económica? ¿Y qué nos hace pensar que el próximo año 24 no nos vamos a seguir endeudando cuando tenemos serios problemas fiscales y serios problemas de ingresos? Ahora, ¿lo vamos a poder seguir haciendo cuando la deuda nos va a costar cada día más? Hay países que quebraron por su endeudamiento y caso de ello lo que nos olvidamos de Grecia, ya nos olvidamos de Portugal y ya nos olvidamos de algunos países europeos que quebraron. ¿Y si seguimos en este ritmo, vamos a quedar en ese estadio? Si seguimos en este ritmo y no cambiamos la estructura financiera del país, podemos correr el riesgo de endeudarnos más allá de nuestras capacidades. En casi todos esos países que nos acabo de mencionar, el tema de las pensiones jugó un papel de primera línea. ¿Y qué también es ingrediente para ¿Y qué te hace que el tema del IBM no va a ser un ingrediente de endeudamiento en el próximo año? Ahora, ¿hay alguna propuesta política que haya presentado algún nivel de respuesta viable para responder a este problema del IBM? Yo no veo que ningún candidato político quiera enfrentar el tema del IBM y de la Caja del Seguro Social. Y si lo van a presentar en los debates electorales, lo van a hacer de manera genérica, igual que siempre se da, pero no he visto ningún plan específico y concreto que diga, estas son las alternativas reales que tenemos. Hace unos días conversábamos con Eric Molino Ferrer y él decía que ya ha llegado el momento un poquito de transitar en la línea del señor Milei, que comenzó a eliminar ministerios, burocracia, instituciones, secretarías y demás. ¿Ha llegado ese momento en Panamá? Yo no creo. Todavía no. ¿La fiesta va a seguir? La fiesta va a seguir. ¡Wow! Vamos al análisis político en segundos con las diferentes corrientes luego de esta radiografía que nos está dejando don José de los Santos Echevarría. Gracias por acompañarnos. No es entusiasta. No, es que me ha dejado, me queda en la cabeza eso de que esto va a seguir igual, que sigue el fiesto y nos seguiremos endeudando y no van a enfrentar el problema de la caja. ¿Hasta dónde va a estirar más este país? Es la gran interrogante. En segundos volvemos.
Vamos al análisis, al balance de la semana política. Tenemos representantes de 4 corrientes diferentes. Comienzo con la dama Alma Cortés de la campaña de don Ricardo Martinelli. Nos acompaña también Armando Aparicio de la campaña de Martín Torrijos. Nos acompaña Abraham Carrasquilla de la campaña de Rómulo Rux. Y del movimiento Otro Camino Panamá nos acompaña Ernesto Cedeño. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos. Oiga, yo disfruté la entrevista anterior con José de los Santos Chambarría, excontralor, y le decía cuando nos despedimos, nunca lo había visto tan pesimista. Él dice que en el 2024, venga el gobierno que venga, esto no va a cambiar. O sea, las alternativas que ustedes representan, ninguna va a cambiar este país. ¿Ustedes coinciden con eso o no? Como que se quedaron pensando. ¿Ah? Tome la palabra el que quiera. Yo le estoy dando la opción a Alma Lorena por ser dama para que arranque. Ajá. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza, de parte de un servidor y de Ricardo Lombana, éxito y prosperidad en el 2024. Pero yo le cedo la primera palabra. O sea, después de ese comercial, que hable, sea serio, sea serio. Yo pensé que iba a tomar la palabra. Yo también. Alma. Bueno, Igual. Ninguna, Feliz año a todos. Ninguna Panamá. de las propuestas que hay sobre la mesa va a cambiar la realidad dura y difícil que está atravesando Panamá. Y decía él, ni siquiera en IBM, manejo de presupuesto, nos vamos a seguir endeudando. O sea, los metía todos en un mismo frasco. Bueno, estamos hablando de un endeudamiento arriba de los 47 mil millones de dólares con intereses a la alza. Eso es una realidad. Sí. Versus los presupuestos que se manejaron en las últimas 5 administraciones. Estamos hablando de unos presupuestos de 67 millones. Ricardo Martinelli, 90 millones. Juan Carlos Varela y 120 millones el señor Nito Cortizo. Si ustedes le sacan a eso la división de los renglones, inversión pública, funcionamiento y servicio de la deuda, ustedes se van a dar cuenta que el gobierno de Martinelli se hizo más con menos. Entonces, Varela vino y detuvo un plan de gobierno que fue diseñado a 10 años. Abraham era parte de ese gobierno y no me dejará mentir que Alberto Vallarino y un equipo de expertos diseñaron un presupuesto a 10 años, con la continuación de la inversión, el cumplimiento de los proyectos, de los programas, de los financiamientos. Lo frenó. Al frenar eso, vino el desempleo, el incumplimiento de contratos, demandas contra Panamá. ¿Y qué hizo Nito Cortizo? Trató de rescatar algunas obras, porque trató. Eso hay que reconocérselo, pero no lo hizo bien. Que no tenía el conocimiento, quizás no tenía los asesores o el equipo necesario, y en su último discurso reiteró todo lo que venía hablando desde el 2020. Lo mismo de Colón, que estaba rescatando el Amador Guerrero, que estaba rescatando el estadio Mariano Bula. Habló de los rescates, pero no ha cumplido, el dinero se fue, las obras siguen paralizadas. No hay generación de empleo. Ahora, más allá de eso y de lo que ha pasado, yo quiero mirar hacia adelante, que es un poco lo que ponía en perspectiva a don José. Que eso que ha ocurrido, lo único que me queda es que Martinelli hizo más con menos, pero nos endeudó. Y de ahí el señor Juan Carlos Varela nos endeudó. Y el señor Cortizo, requete que nos endeudó. Pero a mí lo que me deja preocupado es que él dice que cualquiera de los candidatos presidenciales que ustedes representan van a hacer exactamente lo mismo. Bueno, yo debo discrepar definitivamente, yo no soy pesimista. Aquí se requiere voluntad y deseo de hacer las cosas. Ajá. De ahí que la importancia de ver a los aspirantes, el equipo que los va a llevar a empoderarse de los poderes del Estado para hacer las cosas como correcto. Yo creo que se debe administrar los bienes del Estado como buen padre de familia, con prudencia. Y aquí lo que ha cambiado de repente, un desgreño administrativo. Y lo vemos aquí montado, más de 30 mil millones. Alma Lorena habló algo interesante de 47 mil millones, está rondando la deuda pública y este quinquenio aumentó 20 mil. Esto no quiere decir, y el pesimismo no debe anidar en la boca ni en el pensamiento de ninguna persona que quiera aspirar con un equipo a administrar las cosas públicas. Se pueden hacer las cosas bien, administrando adecuadamente los recursos del Estado. Un ejemplo, aquí tenemos endeudamiento, aquí hubo un ajuste presupuestario en 30 mil millones, menos de lo que había, pero aquí, en pleno mandato presidencial, hubo partida discrecional del presidente en gasto superfluo para algunos amigos y salieron los medios de comunicación. Auxilios económicos al IFARU,
en personas que podían pagar los estudios. Estamos totalmente en desacuerdo de eso. Debe administrarse los recursos para lo que menos tiene. Ahí estaría la diferencia, es lo que dice usted. Tienes que ajustar adecuadamente, pero si vas con el pesimismo, pasa un quinquenio, llega otro, aquí va a haber fiesta, vamos a disipar lo bien del Estado, no le damos esperanza, pero después que tú administres con sabiduría, con austeridad, adecuadamente los recursos del Estado, le vas a dar esperanza a la gente y el dinero va a llegar a los que menos tienen. Así que en este lado, en este win, tenemos optimismo y motivamos a los ciudadanos a que cojan adecuadamente. Aquí hay 4 equipos, hay otros que no están, pueden venir después. Voten con sabiduría a la persona que te puede resolver con un equipo, con integridad, con honestidad, los problemas de Panamá. Oye, ¿y en el win de Martín qué dicen? Mira, yo coincido plenamente con usted precisamente porque no hay que ser negativo, hay que ser optimista. Oye, pero que las experiencias nos han enseñado Sí, claro. Se bailaba merengue, comenzamos bailando bolero, después pusieron una salsa, después merengue y después un rock loco. Nos han ido cambiando el ritmo, pero todos nos tienen bailando de una manera que no todos queremos bailar. Definitivamente, y estamos de acuerdo. Lo que sabes, en lo que estamos claros y en lo que tenemos la tranquilidad, es que desde nuestra perspectiva ya tenemos la experiencia de recibir gobiernos que nos han dejado las arcas en rojo. Y es precisamente por eso estamos optimistas de que puede volver a hacerse el trabajo con poco dinero y, por supuesto, volver a dejar las arcas del Estado de la mejor manera. Obviamente, ese es un trabajo que requiere hacerse con eficiencia, con innovación, con una manera distinta de hacer las cosas, precisamente porque lo que pasó antes no lo queremos como panameños, pero lo que viene de aquí en adelante es el futuro de una nueva generación que ya ha dejado demostrado no queremos lo mismo. Y es precisamente que hemos estado trabajando en un sinnúmero de temas, y el presupuesto es uno de ellos, precisamente para darle a la gente resolver las necesidades, número 1, y por supuesto, de allí en adelante, poder buscar esos espacios dentro del presupuesto para ir mejorando ciertos aspectos que definitivamente hoy nos han llevado al debacle en donde estamos. Pero definitivamente, Hugo, coincidimos, hay que ver las cosas de manera positiva. Tampoco es que ninguno de los que estamos sentados aquí vamos a ver los extremos y vamos a ver las cosas de manera negativa, porque al final nadie puede entrar a hacer algo viendo una perspectiva negativa. Al contrario, hay que ser realistas, pero sabiendo que tenemos una responsabilidad para hacer las cosas de la mejor manera y resolver los problemas a corto, mediano y largo plazo. Para muchos, lo que tenemos hoy no es solamente el resultado de lo que hizo este gobierno, sino la herencia de, bueno, la administración que usted representa, la administración de Martín Torrijos, la administración, en este caso, usted estuvo en el gobierno también de don Ricardo también, claro, ¿no? Claro. En fin, es el cúmulo de decepciones de diferentes administraciones. Por eso que decía don José de los Santos, vamos a seguir con lo mismo, aquí no hay ninguna oferta que cambie esto. Mira, yo quiero tomar las palabras del profesor, querido profesor Chambarría, como un sentimiento del pueblo panameño. Hay un cansancio, hay un agotamiento y hay una total desconfianza de la clase política. Bien ganada, a propósito. Bien ganada. Ganada con o sin razón, pero ganada. Y te lo digo así. ¿Por qué? Porque ha desfilado gobierno tras gobierno y si miramos, estamos con los mismos problemas de falta de agua, del alto costo de la vida, los niveles de desempleo. Entonces, tú escuchas a un presidente, prácticamente su informe final de gestión, teniendo la oportunidad de oro de decirnos a los panameños cómo nos deja el país, y lo que genera es más pesimismo. ¿Por qué? Porque lo que esperábamos nosotros era cómo él iba a enfrentar o cómo nos iba a dejar las bases para resolver el problema del seguro social, que fue una promesa del presidente Cortizo y su gobierno, como la promesa que planteó en cuanto a la reforma del Estado, porque la realidad que estamos viviendo es que hay un agotamiento de las instituciones y el gobierno que venga, y estoy seguro que un gobierno presidido por Rómulo Rux y José Isabel Blandón y esta gran alianza que tiene un equipo preparado para enfrentar estos problemas,
y sobre todo consciente de que hay que hacer cambios profundos, Hugo. ¿Qué tan profundos los cambios? Aquí estuvo hace unos días Eric Molino Ferrer. Y él decía, ha llegado el momento en que Panamá tiene que mirar su engranaje y así como hizo Milei, que eliminó un montón de ministerios e instituciones, Panamá tiene que entrar en lo mismo porque aquí hay instituciones que tienen la misma función, otras que no son productivas, otras simplemente está lleno de gente nombrada. ¿Hay alguna campaña dispuesta a hacer eso? La mía. Reforma constitucional. ¿Cómo? La nuestra. A ver. La nuestra. Nosotros, a través de Mulino, José Raúl Mulino. Pero el candidato es Ricardo, no es Mulino. Pero ya ustedes dan por hecho que va a ser... No, Mulino pregunto por si está llevando el tema de la reforma constitucional. Ajá. Ya le está elaborando, ya tiene bastante adelantado ese tema de una constituyente originaria. Porque el Estado de verdad que hay que refundarlo. Ya el contrato social está fatigado. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Renovar todas las instituciones. Sí. De verdad que lo que ha hecho Milei y ha hecho Bukele son para nosotros importantes ejemplos en cuanto al ordenamiento institucional del Estado, el tema del manejo de las administraciones públicas que no sean para albergar compromisos políticos de nombramientos, de contratos. Mira, nosotros tuvimos... Disculpe que le haga un alto allí. Es que me acabo de acordar que Ricardo Martinelli en su primera campaña, él dijo, aquí el presidente es como un emperador y eso hay que cambiarlo a través de una reforma constitucional. Es que eso fue presidente y no lo hizo. ¿Por qué podemos confiar ahora? No tuvimos la oportunidad porque después de Martinelli... ¿Por qué no tuvieron la oportunidad? Tuvieron 5 años en el poder y con mayoría en la Asamblea. Sí, bueno, una mayoría relativa. No, se encargaron de tener mayoría en la Asamblea, acordémonos. Pero para poder gobernar, que no es lo mismo que tener las condiciones para un proyecto de una constituyente. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo he escuchado al Malorena, respeto, pero yo me acuerdo precisamente como si fuera ayer, y de Rómulo Rux, que se estaba hablando precisamente una modificación, una reforma constitucional. Se nombró una serie de expertos. Yo leí el documento al Alma Lorena y eso no avanzó por falta de voluntad. Lo mismo hizo Varela. O sea, y la pregunta es, ahora están hablando de cambio constitucional, ustedes, habiendo tenido la oportunidad en su momento, inclusive Rómulo Rux, que formó parte del gobierno de Ricardo Martinelli, que no vio la luz, que ahora dice ver. Lo importante es, si ayer se apelaba una modificación del cambio constitucional, le presentaron a Ricardo Martinelli, este es el documento, y no pasó a mayor. Igual Laurentino Cortizo, claro que por sí lo van a querer hacer un cambio, y creemos, ustedes están hablando que gobernaron en un momento determinado, y no lo hicieron de la mejor manera cuando el pueblo no le dio el espaldarazo a las nóminas que ustedes estaban presentando. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que confiar como ciudadanos en personas que ya ocuparon cargos públicos de hegemonía y no tuvieron a la altura? Yo creo que hay oportunidades, Alma Lorena, de tener una fuerza correcta con equipos que no apelen al clientelismo. Por eso que yo apelo, yo estoy de acuerdo como ciudadano, pele equipo que está al lado de cada candidato, porque definitivamente te debe inspirar confianza y por supuesto Ernesto, que nosotros coincidimos en un cambio constitucional. La gente se metía en las comisiones para que los vieran y los tomaran en cuenta para nombramientos. Y de allí salieron un par de magistrados. Te lo digo, y ese error no lo vamos a cometer nunca más. Oye, es un mea culpa que usted está haciendo. Queremos académicos. Gente con total pensamiento de reestructuración de patria y de sentido común. Queremos gente buena que en su momento pueda participar y hacer todo eso que nosotros, quizás mal orientados, mal acompañados, no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero la experiencia que nosotros tenemos hoy, a comparación a nuestra oportunidad de ese gobierno, eso no tiene valor. No tienes idea de lo que nosotros hemos aprendido y quién es la gente. Hombre, no Martín podía usar exactamente esa línea de comunicación. Hemos aprendido, yo no pude hacerlo bien, pero ahora lo voy a hacer mejor. Yo creo que, mira, me causa cierta gracia. ¿O se puede comparar o no? Por supuesto que no es comparable, no es comparable. El país no necesita más improvisaciones. Y si bien es cierto, la experiencia que se tiene en un periodo de gobierno no va a ser la misma en algún futuro, yo creo que se sientan las bases para no cometer los mismos errores. Y eso respaldado en que los problemas del país
quizás no hayan cambiado en los últimos 10, 15 años. Entonces, usted me dirá, pero ya Martín pasó por allí. Pero Martín tiene la capacidad para poder ampliar horizontes en el país y poder lograr las transformaciones que necesita el país en este momento. Por ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de una crisis de agua potable. Obviamente ya se ha presentado una propuesta precisamente para hablar de ese tema y tiene mucho que ver con la conectividad. Y que no la resolvió en su momento cuando fue presidente. Por supuesto, pero es que hay etapas en las administraciones en donde cada uno tiene que darle prioridad a temas importantes. ¿Cuáles han sido las prioridades en las diferentes administraciones? En la administración de Martín Torrijos hubo una adversidad económica importante que en el camino se pudo resolver. ¿Cuál adversidad nos explicas? Por supuesto, la administración anterior había dejado en números rojos prácticamente las finanzas del Estado. ¿Y ustedes cómo se la dejaron a la siguiente? Se la dejaron prácticamente... ¿Cómo que está bien? Endeudamiento, no, definitivamente factura, que eso yo creo que... proveedores, pendientes, millones... Todas las cosas, usted lo acaba de decir aquí al inicio, todas las cosas que ustedes hicieron fue precisamente por una economía que se le dejó, unas arcas del Estado que se le dejó prácticamente limpias. No, yo creo que estás equivocado. Nosotros comenzamos con los programas de proyectos llave en mano, porque no había dinero. Las personas que se ganaban las obras, las licitaciones, tienen que buscar su financiamiento, buscar sus aseguradoras. Entonces el Estado comenzó a hacer una planificación de emisión de bonos y letras del Estado, ¿verdad?, para que en su momento, cuando se culminara la obra, el Estado tuviera con qué pagar. Ustedes no nos dejaron nada, nos dejaron deudas, nos dejaron compromisos, pagos a proveedores. El tema de la educación, disculpe que me meta allí. Que supuestamente la primera dama con Martín Torrijos iban a eliminar las escuelas rancho, todavía las tenemos. Una ayuda a memoria, y no es que quiera darle un argumento a usted, pero es que estoy haciendo memoria y me parece que como un mes después o 2 meses después que Martinelli tomó el poder, el país recibió el grado de inversión. Esa fue una herencia que quedó. Aparte, creo también que se logró un superávit que no hemos vuelto a tener a propósito en el año 2008, 2009. Estuvo por ahí. De ahí adelante hemos vivido puro déficit. No. O sea, las finanzas no estaban tan... Cuando tú manejas presupuesto, mira lo que pasó con Varela. Nos dejó estados financieros maquillados. Yo no sé cuándo Nito iba a denunciar a este señor. Han pasado 5 años y no ha denunciado a Varela por estados financieros maquillados falsos. ¿Y quién está viviendo y cargando esa deuda y ese problema social? El pueblo panameño. Entonces ahora quieren hacer un presupuesto, un aumento de 20% y las recaudaciones no llegan ni al 17%. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Hablemos con seriedad, no engañemos al país. A ver, yo quisiera hablar de esos cambios profundos. A ver, ¿cuáles serían en el caso de Rómulo? Y aclarar algunos aspectos. Primero, este es un país presidencialista, yo creo que reconocido aquí por todos. Sí. Rómulo, sí es cierto, primero es un abogado exitoso, fue ministro del Canal, fue canciller en el gobierno del presidente Martinelli, pero el que establece las políticas públicas es el presidente. Rómulo en las pasadas elecciones, que fue candidato, que quedamos a 2% de ganar las elecciones, presentamos. No hoy. Oiga, por un empujoncito que le dio Ricardo Martinelli también. Presentamos. Sí, un empujón del pueblo. La gente se acuerda de la llamada del teléfono del Renacer. Así fue. Un empujón de todo el pueblo panameño, porque al final los votos son de los panameños. Pero quiero plantearte lo siguiente. A ver. En esa campaña nosotros presentamos una propuesta de reforma al Estado, una reforma a la Constitución. Y fuera de la política, porque yo creo en la coherencia, en lo que tú dices, tú eres responsable y debes ser coherente con tus actuaciones. En pleno periodo del presidente Cortizo, que prometió la reforma constitucional, que fue una de sus primeras promesas. Bueno, lo han prometido todos los últimos presidentes. Nosotros, incluso en ese momento no éramos aliados al partido panameñista. En un movimiento denominado Firmo por Panamá, hicimos un esfuerzo con la ciudadanía, con el ciudadano, para reformar la Constitución. Ese es otro esfuerzo. Y en este proceso estamos convencidos que esto es algo impostergable,
que para hacer estos cambios que tú planteas, como lo que está pasando en Argentina, y te he escuchado hablar de que hay muchas instituciones y hay que la burocracia del Estado, todos esos cambios requieren cambios constitucionales. Aquí tenemos que hablar del tema de la justicia. Disculpe, los ministerios no están creados por rango constitucional. No, pero... ni las secretarías, direcciones, etcétera, que tienen duplicidad de funciones prácticamente. No, pero la separación de poderes, la relación asamblea-ejecutivo, la realidad que estamos viviendo. Se acaba de aprobar un presupuesto donde un traslado de partida por $1 mínimo tiene que pasar por la asamblea, donde todo nombramiento tiene que pasar por la asamblea. En estos 6 meses, pura política, depende de los nombramientos, ¿no? Bueno, magistrados, procuradores. Claro. Pero no. Pero no. El Ejecutivo está obligado a informar todas las posiciones y vacantes de la comisión a la asamblea. Exacto, en la ejecución del presupuesto. Y le das el poder a la comisión de presupuesto para que todo traslado, ya sea de $1, esté en manos, tenga que pasar por la asamblea. La asamblea está cogobernando con el Ejecutivo en este momento, expresa del... Claro. ¿Quién realmente manda en Panamá en este momento? Aquí todo el mundo sabe que quien manda es Benicio Robinson. Aquí el que manda es la asamblea, el presidente de la comisión de presupuestos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que el país está cansado. Y es por eso que el profesor Chambarría, cómo no, se siente frustrado, porque esa frustración la tenemos todos nosotros los panameños, los que pagamos impuestos, los que salimos a trabajar, le voy a dar a cada el país uno, no avanza. Le voy a dar a cada uno 30 segundos para que haga una reflexión final. Se me quedó en el tintero, en este programa tendremos un vocero presidencial a propósito, allá está don Danilo esperando, hace rato nos contábamos con uno, de la campaña de don Gaby Carrizo no tenemos en este programa, no es porque no querramos presentarle el punto de vista de la campaña, sino que la campaña ha optado por no enviar voceros y nosotros respetamos que esa sea su decisión. Así que le dejo 30 segundos porque se me quedó en el tintero el tema de las cárceles. El ministro de Gobierno dijo muy ufanado que tendremos mejores cárceles que las de Bukele, o cumpliendo los estándares de Bukele. No sé si el señor Bukele nos sirve de estándar para Panamá o qué, pero ustedes sabrán cómo van a manejar el tema y cómo van a opinar. A cada uno 30 segundos. Comenzamos con la dama. Bueno, Hugo, haciendo un resumen vario de todo esto, te puedo decir lo siguiente. Ricardo Martinelli es un hombre que está preparado para gobernar, es una persona que ha vivido sus propias experiencias y el sistema penitenciario está en su agenda. Dice Alma, yo viví lo que es estar en una cárcel en Estados Unidos y en Panamá. Y aquí en Panamá eso es un depósito de seres humanos. Ahí no hay derechos humanos, ahí no hay condiciones de salud, no hay condiciones de resocialización, no hay programas de nada. Y eso que no le tocó estar en la joya ni en la joyita. Sí. Señora París. Mira, nosotros tenemos un candidato que ha demostrado que está capacitado para volver al ruedo y hacerlo en las peores circunstancias nuevamente. Hablábamos aquí de ese superávit que se dejó en el gobierno y que no se quiere aceptar. Hablamos de grandes obras que se hicieron durante su mandato. Martín Torrijos tiene la capacidad, tiene la experiencia para llevar al país donde todos merecemos. Este es un comercial político no pagado. A ver. Bueno, yo creo que definitivamente, aunque se requiere el cambio constitucional, lo que impera es la voluntad. Ustedes han tenido oportunidad y representan a personas que han estado en el poder. Rómulo Rux, Ricardo Martinelli, un gobierno que está sujeto, en algunos casos, a procesos penales por actos incorrectos. Igualmente, yo me acuerdo, Martín Torrijos, el caso Semi, y él se benefició con el fuero. O sea, es asunto de voluntad. Por eso que yo creo que una buena apuesta es una persona como Ricardo Lombana, que tiene un equipo novedoso que trata de depurar lo incorrecto y plantear que con voluntad se puede hacer la cosa bien. Tuvieron la oportunidad de gobernar muchas campañas y ahora quieren resolver el problema de agua y todos los problemas que no lo hicieron en su momento, teniendo esa oportunidad. Cierre usted, señor Carraquilla. Primero, lamentar que el trofeo, por decir, del cierre de este gobierno sea la cárcel. Yo hubiera esperado que hablara de la educación, de la estrella de este gobierno. Sin embargo, deja mucho que pensar que sea esto lo que cierre pues, la gestión de un quinquenio. Decirte que Rómulo y su alianza, que es la mejor y la mayor fuerza política, está preparada para enfrentar estos retos.
con un equipo que está preparado para asumir los retos que tenemos, como el seguro social, como resolver el problema del agua, como el problema de desempleo, reactivar la economía. Ya tendremos tiempo de hablar del cómo, porque esa misma promesa la está haciendo todo el mundo. Yo creo que la diferencia va a ser el cómo, y este será el escenario para que compartamos esas ideas. Hay otras corrientes políticas que tienen que hablar, pero será luego de la pausa. Ya regresamos. Lo escribieron. Sí, exacto. Volvemos a hablar de política. Nos acompañan otras corrientes. Está Roger Tejada, vocero presidencial, con nosotros. Nos acompaña Roberto Donado, de la campaña de Melitón Arrocha, vocero. Richard Morales, la vocería de la campaña de la profesora Gordón, y candidato a la vicepresidencia en la fórmula a propósito. Y, no, usted es nuestro analista, don Danilo. Pero usted quería hablar primero, me dijo. Así es, porque tengo en mis manos el último trabajo de don José Chembarría, que es compilador de un documento, de un libro, que tiene trabajos de Rodrigo Noriega, Gilberto Sucre y Jorge Eduardo Ritter, y que se refieren, obviamente, a lo que vivimos recientemente. El pueblo triunfó, el país ganó, en referencia a todo lo que ocurrió en torno a la derogación del contrato de ley minera 406. Y usted, que elige muy bien las palabras, ha dicho correctamente, trajo un libro. Así es, trajo un libro. Para usted. Pero yo me comprometo. Yo me quedé sin libro. Pero no se preocupe, Hugo, yo soy de los que comparte el pan. ¿Sí? Con el Usted vecino. va a arrancar la dedicatoria y me va a regalar el libro a mí. La dedicatoria es un mecanismo de protección. Yo se lo presto para que usted se sienta remordimiento y lo pueda devolver. No, hombre, no. Ese remordimiento por devolver el libro, no. ¿Qué va? Aunque yo... Sí. Porque hay una frase que dice que el tonto es el que presta un libro. Si nadie devuelve un libro. Pero es más tonto el que lo devuelve. Yo soy un fiel creyente de esa frase. Don Roger Tejada, en el segmento anterior, uno de nuestros acompañantes aquí en la mesa, que fue el señor Carrasquilla, dijo: es triste que el gobierno se despida teniendo como premisa las cárceles. Nosotros hubiéramos preferido que cerrara hablando de educación. Eso por la referencia que usted hizo, una cárcel que cumple los estándares de Bukele, o mejor que la de Bukele, qué sé yo. Ha dado mucho que hablar ese tema. ¿Qué piensa usted, señor ministro, de lo que nos quedó como idea del segmento anterior? Bueno, Hugo, primero que todo, gracias, profesor Danilo, a todos los que nos acompañan en la mesa. Nosotros cumplimos un año de gestión en el Ministerio de Gobierno. Sí. Iniciando la gestión, nos revisamos, hicimos una inspección en todas las cárceles del país, en una situación deplorable. Se están cayendo todas las cárceles del país. La última cárcel que se realizó fue hace 10 años. Y la de Colón, profesor Danilo, está ya cayéndose. Ya recibimos una nota de SINAPROC que ya ahí no pueden haber privados de libertad. Y así en otras cárceles. Pero para no profundizar en eso, Hugo, hace un año se hicieron todos los actos de las 4 cárceles que estamos o haciendo la primera palabra o inaugurando. Son 4. Sí. Hace un año se hizo. Lo que estamos haciendo hoy es inaugurándola, declarando la apertura, porque el otro mes no se puede hacer. Porque recuerda que después del 3 o 4 de febrero, el Código Electoral mandata que ya no se pueden dar ese tipo de actividades. Pero más allá de eso, lo que llamó la atención es la referencia del estándar Bukele, cuando si nos vamos a la realidad, lo que nos cuesta aquí una cárcel en Panamá es mucho más de lo que le cuesta a Bukele, y si hablamos de capacidad, las capacidades son menores de las de Panamá, ya que queremos hacer la comparación. ¿De dónde surgió todo eso? Nos hacen una pregunta a nuestra rendición de cuentas. Hicimos una rendición de cuentas de lo que ha sido un año de gestión y explicamos todo lo que se ha hecho con bomberos, con SINAPROC, lo que se ha hecho con los diferentes estamentos, correos, HOP humanitario, y dentro del tema carcelario planteamos que íbamos a hacer el Centro Nacional de Resocialización y 4 cárceles. De las 4 cárceles eran 3 pequeñas para 200, 500 privados de libertad, una de mujeres que es para 2.500 mujeres, que vamos a dar la primera palabra, que era la famosa CEFERE IBT de hace 3 años, que se reactiva. Y entonces esta de Colón viene de hace 2 años. Sí. Lo que ha ocurrido es que el proceso burocrático fue muy lento, se empantanó, pudimos avanzar y ya terminamos el proceso de la cárcel de Colón. ¿Qué ocurre? La cárcel de Colón, un periodista, un compañero, me hace la pregunta y dice, esta cárcel, yo menciono, esta es una de las mejores cárceles, o va a ser una de las mejores cárceles de la región. Y me pregunta, ¿va a ser mejor que la de Bukele? Y a mi respuesta le dije, sí va a ser mejor que la de Bukele. Y le respondí por qué. Y le dije, no hay comparación. La de Bukele son 2 galeras, donde en cada celda o pabellón, que es para 10 privados, hay 200 privados de libertad. En la nuestra
existen 8 grandes pabellones con centro de socialización y centro de rehabilitación. ¿Qué ocurre? Es difícil, a mí no me gusta hablar de las cárceles. ¿A quién le gusta hablar de las cárceles? Hay que hablar más de resocialización que crear más cárceles, pero ¿es una triste o es una feliz comparación? ¿Cómo lo ven las otras campañas? Yo creo que son comparaciones en el fondo irrelevantes, ¿no? Porque tenemos que discutir los problemas de fondo de Panamá. El problema de fondo de Panamá es cómo corregimos la deuda social enorme que hay en este país, cómo logramos aumentar la inversión social, la inversión en educación, la deuda social, el gobierno dice que ha hecho la mayor inversión social de la que se tiene referencia. Panamá sigue siendo, junto a Guatemala, los países que menos invierten socialmente en el país, y cuando se habla de recortes al presupuesto, lo primero que se va tiende a ser la inversión social. Y hay otro problema también, Hugo, que aquí se habla de obras de infraestructura, pero no de la política. Es decir, podemos construir más cárceles, podemos construir más carreteras, pero ¿cuál es la política de seguridad y de paz? ¿Cómo vamos a prevenir que se den esos delitos en primer lugar, o cómo vamos a lograr la resocialización? Y lo que hay es esta idea de que simplemente con cemento se solucionan los problemas, y así no vamos, y vemos a las candidaturas lo que están prometiendo son más megaobras. Los problemas siguen, seguimos siendo el segundo país más desigual de América Latina. Un 54% de los jóvenes no encuentran empleo, el 10% de la población con más ingresos gana 13 veces más que el 40% que menos tiene. Esos problemas siguen ahí, el empobrecimiento de la población por un modelo fracasado, y las campañas lo único que prometen el gobierno actual es más obras de infraestructura, más cemento. Eso no llega al problema de fondo, tiene que estar acompañado de una política pública, de una planificación que busque el desarrollo. Porque lo que ha tenido Panamá es crecimiento desigual y no desarrollo, que implica crecimiento, pero con bienestar colectivo. Don Roberto, ¿cómo lo observan desde su campaña? Gracias, Hugo, por la invitación, y a todos los que estamos aquí presentes. Yo creo que nosotros tenemos que empezar no a compararnos con otros países. Tenemos que comparar las necesidades del pueblo, de las personas que están padeciendo en este momento necesidades paupérrimas. Y no existe ni ni ningún otro gobierno atrás que ha podido solucionar el problema de las cárceles, de la educación, del tema del agua. Entonces creo que más que compararnos con otro país, de El Salvador, o lo que está haciendo Bukele, es qué estamos haciendo nosotros como panameños, qué están haciendo los gobiernos, qué están haciendo los candidatos o los que aspiran a ser candidatos. Desde la candidatura de Melitón Arrocha, nosotros hemos estado hablando con la verdad. Creo que a los panameños necesitamos hablarle con la verdad, más que todo más que plantearles soluciones que no se van a alcanzar, es hablarle con la verdad a los panameños, porque ya estamos cansados de escuchar la misma cosa de siempre en este y en todos los gobiernos. Oye, a propósito de hablarles con la verdad, el señor Melitón estaba de acuerdo con la minería, el contrato minero, él se mantuvo en esa posición, y veía un análisis del señor Porcel, donde decía que una de las campañas más golpeadas por tener esa posición es la de el señor... la de Gaby Carrizo, que usted no viene por esa campaña, pero la de Gaby Carrizo, pero también estaba incluida la campaña del señor Arrocha. Bueno, yo creo que nosotros, en mi caso, yo estoy en contra del contrato minero. Sí. O sea, todos los panameños estamos en contra de ese contrato que es inconstitucional. Evidentemente, yo le ponía un ejemplo a mi esposa, y le pongo un ejemplo a los líderes comunitarios, es el padre de familia es el responsable de llevar el sustento a su hogar. Eso es correcto, en todos los hogares. Si este padre se queda sin trabajo, tiene la obligación de buscar ese sustento. Nosotros en Panamá tenemos que ver qué vamos a hacer con la mina. No era cerrar la mina, era buscar la manera de cómo solucionar estos problemas, que es el contrato que lo hicieron prácticamente para que uno o dos o tres sinvergüenza de este país se beneficiara de esa contratación. Pero no solamente en este gobierno, en los otros gobiernos que han tenido gran parte de culpa de esta situación que se fomentó en el país. Entonces yo creo que Panamá necesita de expertos, de técnicos, que podamos buscar la solución de este conflicto. Y Melitón Arrocha lo que defendía era que si ya tenemos la mina, sí, ¿para qué cerrarla? Vamos a buscarle solución a esa situación. Oye, eso era para favorecer un par de sinvergüenzas, dice la campaña del señor Melitón. No, mira, yo creo que ahí obviamente nos deja una lección aprendida lo que pasó, y estoy interesado, profesor Danilo, en que usted me ayude a adquirir ese libro. Voy a comprarlo. Sí, creo que es Gilberto Sucre. Sí, porque así es. Porque prestárselo no, ya es mío. No se lo voy a pedir. Yo quiero que no sea una campaña, una promesa de campaña. No se lo voy a pedir, pero mira. Vamos al fondo. Para ir al fondo, Hugo, es una lección aprendida, y lo dejo allí porque ya sabemos lo que pasó.
hay un fallo de la Corte, ahora toca respetar el fallo de la Corte, hay que escuchar al país, se decidió, imperó proteger el medio ambiente, salvaguardar los recursos minerales, los recursos naturales, eso es lo que pasó ya, ahora nos toca evaluar. Y yo sí quería decirle... ¿Pero lo van a pagar en las urnas o no? Y yo decía... ¿Usted qué piensa? Yo te voy a decir, Hugo, que todavía faltan unos meses para el proceso electoral. La responsabilidad de este gobierno es que exista el ambiente y el escenario para ese proceso electoral. De allí lo que pase lo van a decidir los panameños y las panameñas. Pero yo sí quería decir algo, Hugo, para terminar, porque hay un punto... Toca el agua y no se moja con el tema de la campaña, ¿se dio cuenta? Hay un punto importante, Hugo. Mira, hablabas también, porque sí coincido con varios puntos que ellos han transmitido aquí, con el tema de, por supuesto, de las políticas de criminología que hay que ver, que usted maneja muy bien, resocialización, criminalidad, eso es lo que debemos de ver y las próximas campañas lo deben ver en los próximos meses y va a ser nuestra recomendación desde el Ministerio de Gobierno para tratar de incidir o impactar sobre los índices de criminalidad, porque a mí no me gusta estar hablando de cárceles y creo que Richard llegó a profundizar allí. Ahora, lo otro también que quería decirte, el presupuesto que se dio en el segmento anterior, el presupuesto fue ajustado en temas de educación y salud, no en cárceles. Entonces yo sí quiero aclarar eso. Don Danilo. Para satisfacer las dos visiones quiero resumir esto. Desde la última vez que el PRD estuvo en el poder, 4 gobiernos después, Panamá llegó a duplicar la población penitenciaria. ¿Ok? En aquel entonces Panamá estaba entre los 5 o 6 países con el más alto indicador de personas privadas de libertad sobre la población. Sí, 4 gobiernos después, Panamá sigue estando en la misma posición, lo único que con el doble de aquella población. Lo que indica es que algo se estaba haciendo muy mal. Se ha estado y se sigue haciendo mal. Algo se ha estado haciendo muy mal porque cada vez se necesita más espacio para resolver un problema que no se está resuelto. Oiga, de allí que el señor Echevarría decía, ninguna de las propuestas que está en el ambiente me aporta un cambio, todos van a proponer lo mismo. Y le dije, oiga, la campaña de las... Disculpe que le corte su pensamiento, pero es que quiero aprovechar esto. Dijo, entonces yo le dije, pero lo que pasa es que la única que tiene un cambio así como de estructura, cambio estructural y de modelo y de todo es la señora Gordón. Dice, pero sus posibilidades de triunfar son remotas. Sí. Sin embargo, reconoció que era la única que era diferente. El punto usted, disculpe, para que usted vaya al punto, ¿son remotas? ¿Ustedes están conscientes de eso? No, no son remotas. Por primer lugar, porque nosotros tenemos una confianza tremenda en este pueblo, en la conciencia que adquirió en esta última coyuntura en particular. Yo se la cité a propósito también, que había jugado un papel de primera línea, pero dice que no. Eso es remoto todavía. Es una fe tremenda en este pueblo, en que está consciente de que no quiere ese mismo país, el país de los últimos 30 años de la misma política económica que lo han empobrecido. El pueblo, ¿qué dijo en las calles estos últimos meses? Queremos un país soberano, donde no sean las transnacionales y sus socios locales corruptos los que manden, que quiere un país equitativo y solidario. Queremos que la riqueza que producimos con nuestro trabajo y los recursos naturales de todos lleguen a todos los panameños. Y un país sostenible, verde, donde no destruyamos la naturaleza, sino la aprovechemos para todos. Y eso es el corazón del plan para la vida digna, que pone al ser humano y sus necesidades en el centro. No las ganancias para unos pocos, sino bienestar. Porque una última idea, Hugo, es que aquí hemos medido crecimiento y progreso por cuántos rascacielos hay, cuántos centros comerciales, cuántos resorts todos incluidos. El progreso se mide por qué también vive la gente. Y el pueblo panameño ha entendido las causas de eso, la concentración y monopolización de nuestras riquezas por unos pocos, y sabe y está viendo que la única ruta para superar eso es el plan para la vida digna, porque eso nace del pueblo. Ofrezco disculpas por mi mala educación, haberle cortado su idea, pero quería un poquito recoger si ellos tenían la misma medida o no que había planteado que el señor Echevarría. Algo se tiene que estar haciendo muy mal cuando tenemos el doble de la población penitenciaria. Obviamente no es un problema de pasado, no es un problema de que las cárceles están pudriéndose en términos de estructura, sino que además se necesitan más cárceles. O sea, independientemente de que la cárcel estuviera bien, se necesitan más cárceles, lo cual es una pésima señal social. Pero además tenemos una población con proporciones de gente mucha más enferma en sentido de padecimientos crónicos. Es decir, hay más proporción de gente con enfermedades crónicas. Pero además tenemos una población con más fracasos en términos proporcionales, en términos de educación, en el ámbito educativo.
Y los números de los fracasos no bajan, a pesar de los esfuerzos de un gobierno, del otro y del otro y del otro. A pesar de que fue la estrella prometida en este gobierno. ¿Cuál es la buena noticia que ustedes traen en 3 temas que le he planteado aquí y que parece ser que no hay mejoría? Comencemos con usted. No, ahí, por tomar un caso que menciona Danilo, la salud. Hay que enfocarse en salud preventiva, pero para que pueda haber salud preventiva tiene que haber alimentación asequible, es decir, que la gente pueda costear comida nutritiva, sana. Y lo que nos damos cuenta es que ahora mismo los 900.000 panameños no pueden costear los 3 golpes al día, es decir, tienen una nutrición deficiente. ¿Pero por qué se da esto en parte? Además de por la pobreza generalizada de la población, el empobrecimiento, porque el empobrecimiento no son solo esos 917.000 pobres que hay en Panamá, casi una cuarta parte de la población, sino que las capas medias, los trabajadores, los asalariados se han empobrecido, han perdido un 26% de su capacidad de compra en los últimos años. Es decir, que tu salario ya no rinde lo mismo que antes. ¿Y qué está en el fondo de eso? Por eso decía de esos poderosos intereses que son la traba, lo que no permite que este país se desarrolle. Tiene que ver con los grandes monopolios y oligopolios que en las protestas del año pasado quedaron expuestos, bueno, del año antepasado, ¿no? Del año 2022, porque especulan con los costos de los alimentos, porque empobrecen a los productores agropecuarios, porque empobrecen a los consumidores y tenemos que lograr desmantelar esos monopolios para que la persona tenga acceso a sus necesidades fundamentales y pueda haber una mejor calidad de vida. Y eso implica un cambio de paradigma y eso implica dejar atrás una política neoliberal que no ha resultado en ningún país del mundo. Una cosita, si la profesora Maribel Gordón llegara a ser presidenta, ¿podrán los productores encontrar vía libre para el trasiego de sus productos sin que nadie los pare durante un mes y tengan que botarse la comida? Que los empobreció más a propósito. La gente protesta porque tiene gobiernos que no lo escuchan. El gobierno actual, ¿a quién estaba escuchando en la coyuntura minera? Al poder económico, a los socios locales corruptos de la minera. ¿Sin importar quién otro pague los platos rotos? Una democracia real implica que tú estás escuchando al pueblo, que el pueblo participa, que no hace falta que cierre la calle porque ya la escuchaste. La gente sale a la calle cuando está desesperada, cuando no sabe qué hacer. Es que no toda la gente salió a bloquear calles. La gran masa protestó y logró exitosamente echar abajo el contrato minero sin bloquear calles. Aquí hubo una combinación. Derechos humanos. Eso hay que rescatarlo y darlo bien claro. Las posiciones extremas de bloqueo y de violencia estuvo en un pequeño sector. La mayoría de quienes se movilizaron y protestaron en algún momento cerraron alguna calle. Eso hay que decirlo así. Yo participé con los obreros, con los docentes, yo participé en las marchas con los jóvenes y efectivamente se cerraba la cinta costera, se cerraba la calle 50, porque aquí habían distintas voces pidiendo lo mismo, desde los jóvenes en la ciudad hasta los indígenas, hasta los campesinos, hasta los lancheros. Estábamos diciendo, gobierno, escucha a este pueblo que no quiere minería metálica a cielo abierto, dejen de vender el país, queremos que las riquezas naturales del país sean para beneficio de los panameños y queremos que las empresas transnacionales no nos sigan dictando qué se hace. ¿Qué tipo de democracia es esta? Donde son intereses externos. Hubo muchas voces pidiendo lo mismo, pero ensayando a ser justos, no todos utilizaron la violencia y desde el momento que a mí no se me respeta el derecho a circular, se está violentando mi derecho. Eso es lo que protestaron en la cinta costera, respetaron el derecho de otros ciudadanos a circular, por ejemplo, que es básico. Respetaron el derecho al silencio que tenían los enfermos del Hospital del Niño y del Hospital Santo Tomás. Fueron protestas. Yo creo que ahí en algún momento tenemos que separar el agua del aceite y tenemos que hablar con franqueza. Ahora, yo respeto a los que hicieron eso, no comparto su mecanismo de protesta del cierre permanente porque afecta a eso, al campesino que produce y que no podía vender su alimento y al consumidor, al pueblo panameño que no tenía que comer. Y eso fue producto de la violencia. Y no todos practicaron la violencia. ¿Qué ha destruido a los productores? El Tratado de Libre Comercio que se firmó durante el gobierno de Martín Torrijos. De ese tema podemos hablar en otra oportunidad porque el tema que presentó don Danilo fue otro. ¿Y qué hubiera solucionado ese problema? Que el gobierno escuchara y no hubiera sido necesario ningún cierre de calle si el gobierno hubiera escuchado al pueblo. El responsable es el gobierno y sus socios locales corruptos que vendieron la patria. La protesta es una cosa y el cierre es una cosa, el bloqueo permanente es No otra. dividamos al pueblo en buenos y malos. El pueblo protestó de manera patriótica. He hablado no de buenos y malos, sino de diferentes mecanismos. Le doy 30 segundos para que usted cierre y 30 segundos a usted. Yo creo que nosotros como panameños tenemos que buscarle métodos alternos a las soluciones de los problemas. No nos podemos estancar en quién hizo o quién no hizo. Lo que
lo que yo busco como panameño es que desde ahora en adelante nos sentemos en una mesa como esta a debatir el futuro del país. Porque si nos estancamos en el pasado, este país no va a avanzar. Entonces, el panameño que nos está viendo a través de este programa y los que están en las comunidades esperan que nosotros, los que tenemos un poquito más de acercamiento a estas plataformas, busquemos soluciones. Busquemos plataformas para que Panamá tengamos mejores días. Señor Tejada. Nosotros en los 3 últimos años ha habido un crecimiento económico. Hay que trabajar en la distribución de la riqueza y en el tema de la pobreza extrema. Ha disminuido también la pobreza multidimensional en los últimos 3 años. Esas son las cifras y las estadísticas que muestran resultados de nuestro gobierno. Pero coincido con el doctor Danilo, hay mucho por trabajar, el tema de la seguridad, el tema de la política criminológica, pero trabajamos no solamente la resocialización, sino la prevención para el delito. Hay que fortalecer la prevención del delito, hemos establecido algunas acciones, pero el próximo gobierno, profesor y Hugo, tendrá que continuar y ese va a ser un trabajo para las campañas, que continuar haciendo un trabajo y un desarrollo y construcción de estas políticas públicas para disminuir los índices de criminalidad. La justicia, para terminar, Hugo Enrique, la justicia ha sido el baluarte de esta administración, al igual que el tema de seguridad alimentaria. Dejemos la cosa hasta ahí. Muchísimas gracias, señor Tejada. Pausa, regresamos, hablemos de otro tema, hablemos del reto que tenemos como país en el tema agua, Canal de Panamá. Estamos en un fenómeno del Niño fuerte. ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Y eso lo hablaremos con alguien que sabe de este tema, Alberto Alemán Subieta, en segundo nada más. Alberto Alemán Subieta nos acompaña para concluir el día de hoy. Buen día, bienvenido a Debate Abierto. Muchas gracias, buen día. El tema agua brilló por su ausencia en el discurso presidencial y es el gran reto que tiene el país. Primero saber, desde su punto de vista, esa evaluación que tiene de que no se haya trazado una estrategia o una política, habiendo incluso una petición de la autoridad del Canal de Panamá con el tema de los embalses. ¿Cómo ve usted este tema? Mire, yo creo que uno de los temas más importantes que tenemos que enfrentar los panameños, por varias razones. Obviamente la primera es por nuestra necesidad y darle estabilidad al Canal de Panamá y el agua que nos tomamos nosotros los panameños, porque es que esa es una riqueza muy importante. Yo siento que si hay algo que tiene Panamá, y Dios nos ha bendecido en eso, es que es un país que tiene mucha agua. Y hace muchos años atrás, cuando hacíamos análisis en el canal de lo que se llama planificación de modelos, se dice que la tercera guerra mundial se va a hacer en función de la pelea por el agua en el mundo. Y esa es una característica muy importante. Panamá, por eso cuando surgió en el año 97, 98, el fenómeno del Niño, que fue más fuerte que este es el segundo más fuerte. En ese momento fuimos a buscar dónde había agua, en adición a la cuenca, conocida como la cuenca del canal, y nos llevó a definir y solicitar en ese momento la ampliación de la cuenca o la definición de la cuenca, porque no se había definido porque en ese momento pues, se hizo uso de lo que dicta la Constitución, de que la autoridad del Canal de Panamá debe solicitar al Ejecutivo y a su vez al Legislativo que se defina la cuenca del canal, y se definió la cuenca hasta Coclé del Norte, porque las 3 cuencas, Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio, que se estudió, a Costa Río Indio se estudió en los años 30, tenían casi 4 veces más agua que la cuenca del Chagres solamente. Y eso es lo que se define. Y la importancia que hay que entender que por qué solicitamos eso es para proteger el recurso hídrico. Panamá, la única institución, para ponerlo de alguna manera en el positivo, la única institución que maneja una cuenca de manera adecuada es la Autoridad del Canal de Panamá. Pare de contar, no hay otra cuenca administrada. Ninguna. Okay. Ninguna. Y la razón de eso es porque administrar una cuenca es un tema muy complejo. Se creó en la ley orgánica la SICH, que es la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal, que ahí es donde están representados ministros de Estado, miembros de la sociedad civil que tienen que ver con el tema de la cuenca. Lo dirige básicamente el administrador del canal, que es una junta directiva, para llamarlo de alguna manera, pero tiene una estructura muy importante, porque la estructura tiene debajo de ese grupo que básicamente hace recomendaciones, tiene debajo de eso los técnicos de las diferentes instituciones del Estado que hacen los análisis técnicos que se requieran
Pero más importante, debajo de eso hay un grupo, ¿no?, que es las comunidades representadas. Y ellos son los que viven en la cuenca, los que protegen la cuenca, donde tú tienes que trabajar con la sociedad. O sea, no es una imposición, es al revés, trabaja de abajo hacia arriba. Y así se maneja la cuenca. Y la cuenca tiene de todo. Ahí hay ganaderos, industriales, viviendas, de todo. La cuenca es muy grande. Pero Panamá ha manejado una de las cuencas más importantes a nivel mundial, es la cuenca del Canal. Pero la cuenca se nos ha quedado pequeña, la que tenemos establecida. Sí, es que casualmente el tema es que la cantidad de agua que le estamos sacando rompió todas las proyecciones. Por ejemplo, vamos a llegar casi a 600 millones de galones de agua al día para potabilizar. Eso es el doble de lo que teníamos estimado. Lo otro es que efectivamente, es más, el canal para tránsitos de barco no ha utilizado más agua, ha utilizado la misma agua del año 2000 en el año 2023. La misma cantidad de agua, no ha usado más agua. Hemos movido, eso sí, casi el doble, mucho más del doble del tonelaje. ¿Por qué? Porque el modelo trae un canal ampliado con muchísima más capacidad. Cuando tú mueves un barco Neo Panamax, estás moviendo el equivalente a 3 barcos de los chicos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el tema es que tenemos que buscar otras fuentes, y eso estaba proyectado de esa manera. Y ahora la Autoridad del Canal de Panamá ha hecho los estudios, ¿no?, ha revisado los estudios y presentó, entiendo, a la Junta Directiva, al gobierno, una nueva redefinición de la cuenca, que incluye, entiendo, el área de Río Indio, que es necesario. Y eso, los beneficios de cuando el canal tuvimos administrando esas cuencas, entramos en un plan de darle título de propiedad no solamente a la gente que habitaba la cuenca, sino también ordenar todo ese territorio, porque, por ejemplo, las escuelas no tenían su título, los hospitales no tenían su título, o sea, era sencillamente voy construyendo y punto. Y todo eso ha cambiado con el paso de los años, a propósito. Sí, en el tiempo ha ido cambiando y realmente pero tienes conocimiento, sabes qué tienes que hacer, porque tú tienes que hacer todo un estudio de qué es lo que está pasando. Es más, mucha gente estaba solicitando, por el tema de la minería, ¿no?, decían que la mina iba a dejar de que el canal no tuviera agua, cosa que no es correcta, ¿no? Pero pues hablaban de que se iba a llevar un túnel de Río Indio para allá, cosa que también no es correcta. Pero bueno, esa fue otra pelea, ¿no? Pero ciertamente yo creo que es una institución que debe proteger los recursos hídricos, y aquí en Panamá hace falta, de verdad, que nosotros miremos realmente el agua. Yo lo veo como nuestro petróleo. Porque realmente el canal, como institución, lo que hace el canal es un gran administrador de agua. El canal administra 2.000 millones de galones de agua al día, de agua fresca, ¿no? Eso es lo que el canal hace. Y el agua se usa para múltiples propósitos de generación de energía y sobre todo, por ejemplo, para ganadería, para el agro. Entonces, es importantísima. Ahora, aunque y para tomar, por supuesto. Aunque el presidente no tocó este tema en su mensaje el 2 de enero, ¿es impostergable la decisión de este año o podemos seguirle dando largas a este asunto? No le podemos dar largas al asunto, estamos atrasadísimos. Y el otro peligro grande que tiene esto es que Panamá como país no ha dicho a la industria, 1, que tenemos la solución, 2, que tenemos los proyectos, 3, que tenemos la capacidad de ejecutarlos. No, estamos en un total silencio. Eso es lo peor que podemos hacer. Eso está afectando la imagen. Afecta a la imagen del canal. Hay un pocotón de cuentos allí. Pero sobre todo porque no se dice qué se va a hacer. O sea, tú debes decir, nosotros tenemos la capacidad de que aquí está el agua y podemos hacer esto, vamos a traer el agua de Bayano para nutrir la ciudad, vamos a hacer Río Indio, este nuevo embalse que tiene múltiples beneficios, sobre todo para el agua que nos tomamos, le da estabilidad al agua que tomamos. Para los buques que están moviéndose, que tradicionalmente se movían por la ruta de Panamá, el costo de ahora hacer todo el giro ese larguísimo por África, porque coincidentalmente Canal de Suez tampoco es hoy día una alternativa porque es una zona de riesgo, de altísimo riesgo hoy día, así que todo se ha trastocado porque coincidió lo de Panamá con la crisis del Canal de Suez. Entonces estamos hablando de un fenómeno comercial logístico de proporciones inmensamente costosas en la coyuntura en la que estamos. Es decir, Panamá tendría su verdadero momento de auge ahora
si estuviéramos listos y por eso entiendo que usted diga que estamos retrasadísimos. Pero quisiera explicarme ese retraso, porque cuando usted era administrador, el señor Ricaurte Vázquez era su subadministrador, si no me equivoco. Correcto. Bien, ambos trabajaron en esos 3 proyectos, más otros 2, Río Toabré y Río Miguel de la Borda. Porque usted mencionó Cloquén del Norte, Caño Sucio y Río Indio. Exacto. 5 ríos que, como usted bien dijo, desde 1930, primero de Panama Canal Commission, luego Panama Canal Company, después Panama Canal Commission y después la ACP, dicen estos 5 ríos son estratégicos para agua, para el canal y para el área metropolitana. ¿Cómo es posible, por un miedo mal administrado, el gobierno echa para atrás todo el plan que ustedes tuvieron, que fue el de crear la cuenca, la SISH, crean la cuenca, se crea una nueva legislación, se establece y todo se viene abajo por un miedo mal administrado? Afortunadamente la ACP ha ganado experiencia, pero ¿cómo no repetir un error como ese en términos históricos? Mira, yo pienso que efectivamente, si me preguntas a mí en lo particular, yo creo que debemos regresar a los límites que se establecieron en el año 99. Wow, esa es una noticia importante. Yo pienso que ahí debe estar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una coyuntura de corto plazo. Esto es de largo plazo y el agua va a ser cada vez más vital. Y lo que hay que entender es que el cuidar la cuenca, cuidar a esa área, no es que tú vas a hacer, porque lo que nosotros posiblemente se entendió mal en su momento y nació entonces el movimiento contra los embalses y eran los proyectos de muerte, todo este tipo de cosas que está repetido cada vez que hay algún problema de esto, ¿no? Pero realmente se trabaja con las comunidades han entendido cómo se hace y se hace bien, porque se puede hacer bien. Porque uno no lo hace sacando a la gente del sitio, uno los reubica, los ayuda, los apoya y los hace mejor. Entonces tú tienes ejemplo, Panamá tiene ejemplo. El ejemplo más grande lo tienes el lago Gatún y tienes el lago Alajuela. Ambos lados no existían y se crearon. Y cuando la gente dice no, que lo que pasa es que eso elimina el caudal del río, pues vayan a ver la salida del río Chagres que sigue saliendo el agua al mar. Porque lo que tú haces es administrar el agua. Es una administración del agua. Entonces, ese trabajo que se hace con las comunidades desde abajo, que en el tiempo el canal lo fue haciendo y ciertamente se cometió, digamos, ese error en su momento de eliminar la ley, ¿no? Para motivo para defender la ampliación del canal de Panamá, porque quienes estaban opuestos, los mismos que están opuestos hoy, entre esos estuvo el Partido Panameñista, estuvo el Sindicato de Trabajadores, el Suntrax, era la oposición directa a esto, y con el asunto de los embalses. Tanto así que cuando se hace la ley que nos llama al referéndum, en esa ley le hacen 4 exigencias al canal. Uno era que no se podía dar la garantía del Estado al préstamo. 2 era que no se iban a construir embalses para el tercer juego de esclusa porque se había solucionado con el sistema de tinas. ¿Okay? Y no lo necesitas para la operación del canal. Ojo, por eso te dije antes, en el año 2000 y el año 2023 el canal ha usado la misma cantidad de agua para mover tránsitos. El agua que tenemos es para tomárnoslas, es el crecimiento poblacional, que también se utiliza del mismo sistema. Lo otro que nos decían fue hacer el puente, ¿no? sobre el paso y que no le diéramos menos dinero al Estado que lo que le estábamos dando el año anterior. Esas fueron las 4 condiciones. Y a pesar de que se estableció que no iba a haber embalses, hubo una posición férrea contra ese tema, que fue lo que movió políticamente a la decisión de eliminar la ley cuenca, para decir sí, no hay caso, sí, pues, porque esta es tu queja. Hoy en día, 20 años después, estamos diciendo necesitamos casualmente el agua, protejámosla. Y y de paso hay que hacer los embalses de la manera adecuada, cumpliendo más. Se aumentó la cantidad de dinero para atender la parte social. Hay que enfrentar esta situación, no hay salida, la condición incluso climática nos está obligando a hacerlo y como ustedes habían patentizado en este programa, no se puede postergar más. Gracias por acompañarnos en este día, primer programa del año 2024, usted también, don Danilo. Agua seguirá siendo un tema. Totalmente. Y principalmente el agradecimiento a ustedes, yo me voy de vacaciones, el próximo domingo no nos veremos, pero debate abierto. Debate abierto estará aquí esperándole. Dichosos los que pueden. Bueno, bendiciones.